Listo, empezamos la parte final de preguntas. Un fuerte aplauso para Pastor Guillermo, Pastor Juan Manuel, el ministro Jorge Duarte y el Pastor Nico Pavlov, que va a estar dirigiendo las preguntas. Vamos a hacer todas las que se puedan en este momento y quédense porque hay mucha sabiduría en esto, hay mucha riqueza en lo que vamos a poder ir respondiendo. Así que siéntense y disfrútenlo, por favor. Ok, vamos a comenzar. Pastor, ¿usted responde la primera? Ok. Voy a comenzar con una pregunta de finanzas y dice lo siguiente. ¿Es bueno servir prestando dinero a personas que no te devuelven la plata? ¿Y qué hacer al respecto con aquellas personas que no te devuelven? Bueno, la palabra de Dios habla mucho acerca, sobre todo el libro de Proverbios, sobre el prestar y sobre el pedir prestado. E incluso también acerca de ser aval del que pidió prestado, ¿no? Y la recomendación de parte de Dios es, obviamente hay situaciones muy particulares, pero en el tema de prestar dinero, tú tienes que entender de que estás haciendo esclavo a alguien para que te devuelva ese dinero. Dentro del marco financiero entiendo que existe, pero la verdad que prestar dinero a otra persona y no dentro de un marco legal financiero es altamente riesgoso, ¿no? Y por eso hasta deberías de considerar, más bien una ayuda a esa persona que el creer que esa persona tiene la posibilidad de devolver. Sé que existe, sé que se presenta, pero es altamente riesgoso. ¿Y qué hace con la persona que no te pagó? ¿Para qué le prestaste? Y si no firmaron ningún documento y si no hay una garantía al respecto, de la cual las escrituras hablan de las garantías, entonces, ¿qué te queda? Ya no te hablo más, te perdono. Ya entramos ya a la parte espiritual, pero un reclamo que le puedas hacer a alguien que le prestaste tu dinero y no te pagó, te queda solamente en reclamar, ¿no? Pero no hay mucho que puedas hacer si no hay un documento de por medio, ¿no? Buenísimo, gracias. La siguiente pregunta para Pastor Juan Manuel dice, ¿cómo equilibra su vida y responsabilidades empresariales con su vida familiar y espiritual? Bien, en realidad la pregunta se responde por sí sola, ¿no? Porque todas son obligaciones, responsabilidades, pero va a depender de, valga la redundancia, la responsabilidad que asumimos, ¿no? En otras palabras, las prioridades, tener claras las prioridades. Una de las cosas, como comentábamos con Pastor Guillermo, que nos sorprendemos son cuando los alumnos se matriculan en sus primeros cursos y piden pues ayudita, ¿no? No pude entrar a la clase porque llegué tarde, no pude porque mi hermano se puso mal, porque el perrito se puso mal, tantas cosas que pueden suceder. Y que de manera sincera son legítimas, pero algo que les decía siempre es, oye, tu maestro que está todos los días esperando para dictar la clase a la misma hora, tiene los mismos desafíos.
A ninguno de nosotros nos sobra el tiempo. Todos tenemos familia, tenemos empresa, o negocios, o ocupaciones, o estudios. Pero es un tema de prioridades y responsabilidad, ¿no? Tenerlo claro. Cuando tienes prioridades claras, entonces puedes tomar decisiones consecuentes con las prioridades. Pero si solamente le vas a dar espacio a lo que te sobra el tiempo, pues en ese sentido vas a estar a la deriva, ¿no? Cuando te sobra tiempo lo haces, cuando te sobra el tiempo estás, y eso no es correcto. El orden empieza desde las prioridades. Y ahí hay un norte muy claro, ¿no? Primero Dios, luego de Dios, ¿quién viene? La esposa, luego vienen los hijos, luego viene el trabajo, y así sucesivamente, ¿no? Luego viene la iglesia, el orden de las prioridades. De esa manera podemos ordenarnos para poder estar presente en todo de manera correcta. Siguiente pregunta. He encontrado una que se repite. Dice, ¿qué es mejor? ¿Manejar las finanzas familiares, que las finanzas familiares sean manejadas por el esposo, la esposa o juntos? Cada familia, ahí por dónde van, muchachos. Cada familia puede ponerse de acuerdo, pero los hombres estamos llamados a liderar. Les voy a poner mi ejemplo, porque a mí me gusta no hablar desde la teoría, sino aterrizarlo un poco a cómo lo hacemos. Entonces, en el acuerdo familiar que nosotros tenemos, yo me encargo de proveer para mi casa y mi esposa trabaja durísimo con los chicos, con la casa, con las academias, con el taekwondo y con todas las cosas que tienen que ver. Ella arranca a 6 de la mañana y termina 11 de la noche con la ropa, etc. Es un trabajo duro que hacemos en conjunto, en un plan familiar, honrando a Dios con nuestras finanzas, criando a nuestros hijos con responsabilidad, con sabiduría y creyéndole al Señor en todos los principios que Pastor Juan Manuel dijo. Igual he sido desafiado, igual que ustedes. Entonces, ese es nuestro proyecto como familia. Ahora, mi esposa tiene una habilidad de la administración. Por ejemplo, les cuento, el otro día me fui con Toñito Wong a comprar algunas cosas para la casa y regresamos pues con Skittles, con sneakers, con una serie de cosas y tal. La mujer tiene una capacidad muy buena para estirar el presupuesto, hacerlo llegar, ser sabios en eso. Entonces, es un trabajo en conjunto. Yo por mi trabajo, las horas que le dedico, me meto 100%. Pastor Guillermo sabe. Si él me escribe, yo inmediatamente le respondo en mi hora de almuerzo o saliendo, igual cualquier tema ministerial. Yo estoy metido, pero respeto los horarios y responsabilidades porque todo es para el Señor. Por testimonio del Señor tengo que brillar en mi trabajo, tengo que brillar en mi paternidad, tengo que brillar en mi rol de esposo, en mi servicio en la iglesia como hermano en Cristo, con todos mis defectos. Pero yo quiero que el Señor se glorifique. Entonces, en esta área, poniendo los dones y talentos del esposo, de la esposa, en este plan en conjunto, siempre el esposo siendo el líder. Pero alguien se tiene que encargar de la parte administrativa. Pónganse de acuerdo. Háganlo en paz. Ninguno tome decisiones sin consultar con el otro. Y me refiero no a decisiones cotidianas, sino a decisiones importantes, trascendentales. Por ejemplo, el tema de las sillas. Siéntense y pónganse de acuerdo. Oye, ¿cuántas sillas vamos a sembrar en nuestra iglesia? ¿Cómo vamos a hacer esto? Que la conversación no solo sea de cómo llegamos a fin de mes, sino cómo vamos a sembrar, cómo vamos a crecer. Y en esa administración tiene que haber paz y armonía. Así que esa es mi recomendación, caballeros. Excelente. Ministro Duarte, aún no tengo familia y una de las razones por las cuales elijo eso es por falta de dinero. ¿Está bien? Bueno, cuando a mí me tocó, al igual que Toño, prefiero hablar desde la experiencia. Yo soy padre de familia, tengo mi hijo mayor, ya tiene 19 años, el menor 15 años. 16 años, perdón, ahorita me cuelga. Cuando nos enfrascamos en el matrimonio con mi esposa, nuestra decisión, como tuvimos una relación a distancia, fue primero conozcámonos.
es lo más sabio en ese momento, y después comenzaron a llegar nuestros hijos. Cuando llegó Fabián, si bien es cierto, lo planeamos, lo acordamos como esposos, la realidad es de que no había la economía para mantenerlo. Las dudas estaban en nuestra cabeza, en cómo vamos a hacer con el colegio, cómo vamos a hacer con las cosas que vienen. Cuando llegó Gabriel fue lo mismo. Y ahora, ¿qué más? En el mundo hay un dicho de que todo hijo viene con un pan bajo el brazo. Y la realidad, hermanos, es que es así. Dios es así porque nos bendice cuando nosotros cumplimos con el mandato que nos da. Y Él nos mandó a multiplicarnos, a ser fructíferos. Cuando nosotros en matrimonio, con su cobertura, hacemos eso, la bendición llega. Hoy, como les digo, tengo ya dos jóvenes, uno en la universidad, uno en el colegio, que ya termina este año, y los retos siguen, y la billetera alcanza, porque Él es el que hace que alcance. Yo salgo todos los días, mi esposa trabaja todos los días, pero quien nos bendice es Él. Así que no tengas miedo, déjalo en manos del Señor y que sea Él el que traiga esa bendición a tu casa. Excelente. Pastor, ya pasaron 17 años de mi separación. ¿Cómo restauro mi relación con mis hijas? Las heridas en sus corazones siguen latentes. ¿Qué puedo hacer? Lo primero que tienes que hacer es pedir perdón. Y lo segundo que tienes que hacer es volver a pedir perdón. Y lo tercero que tienes que hacer es volver a pedir perdón. Si son 17 años, hasta donde entiendo, que no has estado en relación con tus hijas o que las has estado fallando continuamente, va a ser un proceso. Va a ser un proceso largo, donde la intervención de ese Dios extraordinario puede hacer los milagros. Y Dios va a hacer el milagro, pero tú tienes que estar dispuesto a pedir perdón una y otra vez, porque me imagino que en toda esta temporada has fallado una y otra vez. Al otro lado hay corazones dolidos, corazones que han experimentado un sinnúmero de cosas negativas, para no describirlas, y que necesitan un proceso de sanidad. Y que Dios quiere utilizar la restauración familiar para ese proceso de sanidad. Así que yo te animo a que ores, ayunes, busques de Dios y te acerques de a pocos y vuelvas a pedir perdón y tener gestos para con tu familia, para con tus hijas. Y con paciencia esperar esa restauración que se va a dar en la bondad del Señor. Amén. Pastor Juan Manuel, ¿cómo podemos instruir a nuestros hijos sobre la mayordomía y el valor de las finanzas? Para empezar con el ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, cuando les damos sus propinas, intencionalmente trato de darle 10 monedas y que separen la moneda que no les corresponde, que es la de Dios. Y buscamos que ellos vengan, tengan su experiencia, entregar los diezmos donde se deben entregar, que es en el alfolí. Si lo haces de manera digital, es decir, a través de medios electrónicos, imprime esa constancia, métela en un sobre y trae a tus hijos a que traigan al alfolí para que sea una muestra visible de esa mayordomía. Y por supuesto, si estamos siendo fieles con lo que le corresponde a Dios, también debemos de enseñarles a ser fieles con lo que les corresponde a nosotros, ¿no? En algún momento les tuve que decir a mis hijos, miren chicos, vamos a invertir en la compra de algo, pero el presupuesto sigue siendo el mismo. Entonces tenemos que administrar los recursos de una manera diferente. Así que ya no vamos a salir tanto al chifita, al pollito, sino que ese dinero lo vamos a destinar a esta inversión que estamos haciendo, ¿no? Y les explicamos, ¿no? Y claro, habrá que aprender a hacer pues chifa en casa, ¿no? Habrá que aprender a hacer pollito en casa, porque el compartir con la familia y de distraerse, de todas maneras, es parte de lo que tenemos que hacer.
pero la mejor forma es enseñándoles con el ejemplo, ¿no? Buenísimo. Ministro Toño, ¿cómo han evitado dilemas éticos en su vida empresarial y cómo han resuelto desde una perspectiva bíblica? He tenido muchísimos casos, porque al igual que ustedes trabajo en empresas donde la mayoría de las personas no son creyentes. No solo los que trabajan en la empresa, sino los proveedores, también los clientes y más aún los agentes reguladores del Estado. Hay mucha corrupción y yo creo que es un tema que está enraizado en esta nación, tanto la idolatría como la corrupción. Por eso nosotros tenemos que ser luz y sal, tenemos que ser testimonio. Entonces, luego vamos a la práctica. Les cuento algo, voy a tratar de ser rápido. En pandemia, las mascarillas eran lo más escaso que había. Nosotros distribuimos una marca importante, americana. Entonces, en ese momento Donald Trump estaba gobernando en Estados Unidos y dijo, no, las mascarillas se quedan en Estados Unidos. Entonces no vino el abastecimiento. Y lo poco que había un mercado negro de reventa, donde lo que valía 100 lo vendían en 1000. Entonces, por un tema ético, la compañía dice, no, vamos a atender a los principales agentes de seguridad en la nación. Enfermeras, policías, doctores y tal. Entonces nos distribuimos. Y ahí me tocó, ¿qué creen? Policía. Si hay un policía ahí, me perdona, pero es testimonio. Entonces, bueno, yo dije, yo que soy segurolas, entonces dije, ok, me mandan, era estado de emergencia, recuerden. Entonces, una instrucción de estado de emergencia, de compra, en la cual yo no trabajo con el Estado justamente por el tema de corrupción, pero tenía una orden de mi proveedor de atenderlos. Entonces, sale la resolución y dije, no, firma por todo lado de lo entregado. Ellos recogieron, imagínense la premura que había, vinieron los camiones de la policía, recogieron todo lo que tenía en stock, filmé, firma, huella digital, dije, no, es segura. Me dijo, no se preocupe, señor Goicoechea, que en 5 días le pagamos. Tenemos los fondos, estado de emergencia, no hay ningún problema. Hice que la gente del proveedor venga y esté ahí, ya, posibilidad de error cero. Pero así son las cosas cuando hay corrupción. A los 5 días me dicen, ha entrado auditoría, están revisando porque hay mucha corrupción y hay 1000 cosas que están mal. Ok. 15 días, cuento corto, 2 meses, vienen y me dicen, soy Goicoechea, ya pasó toda la auditoría. El único caso limpio es el de usted. Han vendido al precio correcto, sin especular, producto original, no es bamba. Gloria a Dios, dije. ¿Me pagan? Soy Goicoechea, venga. Entonces me voy al RIMAC, ¿no? Ahí donde hay un equipo, ¿no? Que le gusta a algunos. Me voy al RIMAC y para esto me comienzan a meter miedo desde que llegué. Uy, no, acá todos están muriendo, todos están con COVID. Uy, la persona que limpiaba casi que me echaba el agua encima. Y dije, no. Me siento con un abogado y me dice, mira, las cosas funcionan así. Tu diezmo, ¿no? 10% para que esto salga. Le dije, no. Si tengo que bajar un sol, le dije, pierdo toda la factura. Para que tengan una idea, era la factura más grande que había hecho la empresa en la historia de la empresa. Una factura por 1.700.000 soles. Entonces ya tenía a mi jefe atrás, que no salía de su casa, pero me estaba bombardeando todo el día. Le dije, yo lo voy a resolver. Voy a tratar de ser más breve. Cuento corto, no me pagan. No cedo, no me pagan, me buscan la sin razón. Y mi jefe me dice, Toñito, ponte un costado que esto lo tengo que arreglar yo. Tú vas con tu bandera cristiano, soy cristiano, y yo no, ni un sol a nadie, y nadie te va a pagar. Pues este es el mundo real. Ponte un costadito. Entonces yo me puse a orar y de verdad esto trajo mucha carga a mí. Y él mismo me dijo, te vas a enfermar, te veo muy cargado, tu cabeza está en juego, yo lo arreglo. Entonces él llamó a un hombre experto en licitaciones que trata con el Estado y que se conoce todas, ¿no? Ya se imaginan. Entonces le dice, mira, tengo un problema, mi gerente es cristiano y no quiere arreglar nada. Entonces yo pasé a ser el problema, ¿no? Y bueno, y le dice, es cristiano, ya no te preocupes, te visito el lunes, yo te lo arreglo rapidito, le dije. Entonces él me dice, Toño, yo entiendo que tú eres cristiano y todo, no participes en la reunión, lo arreglo yo. Entonces yo estaba en mi oficina orando, Señor, no permitas que esto pase. No me estaba ensuciando las manos yo, pero igual, era la empresa donde trabajo, entonces me puse en lo espiritual, a orar, venía haciéndolo.
Entonces, cuando mi jefe abre la puerta y me dice, oye, quiero hablar contigo. El señor Carlos quiere hablar contigo. Voy y me dice, ¿sí que eres cristiano? Sí. ¿Hace cuánto? Y le digo, 7 años. Yo soy cristiano hace 5, me dijo. Y Dios cambió mi vida. Cuando mi jefe me habló de él, me habló de un hombre que tomaba mucho y no tengo más que explicarles de todas las cosas que hacía. Y me dijo, de hace 5 años Cristo cambió mi vida. No te preocupes, me dije, ya hablé, tu file está impecable y va a salir por la vía regular. Pasaron 9 meses de todo ese trayecto y me pagaron. Hoy ni así tengo una carta de Donald Trump, yo no voy a venderla al Estado. Pero cosas como esas pasen. Defiendan sus principios, créanle al Señor, no caigan en el temor del hombre, ni como dijo Pastor Juan Manuel en su enseñanza, ni ganancias deshonestas de ningún tipo. El Señor los va a respaldar. Siguiente pregunta. ¿Cómo empezar a diezmar? Debo mudarme de la casa de mis suegros. O sea, ¿diezmas o te mudas? No, las dos cosas. El empezar a diezmar o el diezmar es un tema de obediencia, no es un tema de que te puedas sentar en una mesa a negociar con Dios. O sea, Dios no te está sugiriendo. Dios te está diciendo, cree en mí. O sea, el diezmo es eso, el diezmo es cree en mí. Tú quieres ser bendecido, bueno, Dios te dice, devuélveme lo que es mío y yo bendigo lo que te queda. Ese 90% con el cual tú te quedas va a ser bendecido y te va a alcanzar más que el 100%. Porque es así. Pero es un tema de fe, es un tema de corazón. Comienza a diezmar, comienza a hacerlo y vas a ver cómo se van a abrir puertas, cómo aún inclusive para esa casa, para ese departamento que estás buscando dónde irte, te va a salir mejor, porque vas a hacerlo con la bendición de Dios. Y mejor aún porque eso va a servir para que sea ejemplo para los tuyos. Porque si tus hijos y tu familia te ve hacerlo, va a ver la mano de Dios obrando en tu vida. No hay mejor enseñanza que podemos darle a nuestros hijos, sobre todo que eso. Que ellos nos vean hacer, que vean que confiamos en Dios, que creemos en Él. Su palabra no es mentira. Su palabra no está puesta ahí simplemente para que te entretengas leyendo un rato todos los días. Su palabra está ahí para que sea viva en tu corazón. Entonces, si tú vas a poner en tela de juicio lo que Él dice, se los digo con todo respeto y corazón, ¿qué haces aquí? La verdad, la palabra de Dios es para creerla y vivirla todos los días. Ten fe, comienza a diezmar y vas a ver cómo todo se alinea. Pastor, como líder, ¿cómo me automotivo a no decaer en familia y sin trasladar el estrés a la familia por falta de finanzas? Replanteo, ¿cómo evitamos transmitir el estrés que podemos sentir como cabezas de hogar a nuestras familias? Va a depender de la madurez de tu familia, porque si bien es cierto, nosotros los caballeros somos responsables de la provisión para el hogar, pero no somos los únicos dentro de la provisión. O sea, la esposa puede trabajar, los hijos pueden trabajar, pero va a depender de la madurez de cada hogar y la situación en particular. No es que yo me tengo que fajarlo todo y acá este pechito lo aguanta y me hago el loco y cuando estoy en casa sonrío, pero apenas salgo de la casa empiezo a sudar frío, ¿no? Y entonces para poder, nadie sabe que estamos endeudados, nadie sabe que he dejado de pagar el colegio, nadie sabe, no. En la transparencia está la presencia de Dios. Y entonces es responsabilidad, sí, de nosotros, pero es responsabilidad también de nosotros de crear el ambiente de fe. Estamos pasando esto, pero vamos a creerle al Señor. Estamos pasando aquello,
pero hemos honrado a Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Creemos, esto es lo que dice la palabra, creamos juntos, vamos a creer juntos al Señor de que Dios nos va a proveer. Porque si una cosa es cuidar de no trasladar el estrés y otra cosa es mentir. Entonces tengamos mucho cuidado, ¿no? Pero va a depender del grado de madurez de la familia para que juntos podamos estar creyéndole al Señor y usted no ser la fuente del miedo, sino ser la fuente de la fe en casa. Amén. Una pregunta más que se repite referente a los diezmos. ¿La ayuda social o dar dinero a personas en necesidad cuenta como diezmo? La pregunta es muy simple. No. No cuenta como diezmo. El diezmo le pertenece a Dios y se entrega en el alfolí de la iglesia. Y es un asunto entre tú y Dios. No es un asunto entre tú y la iglesia. Es un asunto entre tú y Dios. Si tú quieres bendecir a otros es otra cosa. Pero lo primero, estar a cuentas con Dios. Y como lo dije en un momento, si tú no diezmas no significa de que no vayas a comer, de que no vayas a tener casa o vestido, pero cuando venga el día malo, estás fuera de la cobertura. No sé si me dejo entender. Amén. ¿Cuál es el mejor método de ahorro cuando eres emprendedor y tienes ingresos variables? Va a depender de nuestra realidad económica. Lo que pasa es que a veces somos muy soñadores, somos muy espirituales y perdemos lo que Pastor Juan Manuel ha enseñado, que son los principios que tengo que poner por práctica. Y nos quedamos soñando, anhelando y viendo de lejos. Entonces, Pastor Guillermo decía hace tiempo, ¿no? Si quieres de acá a 5 años vivir distinto como estás hoy, mira lo que has hecho los 5 años atrás, evalúa y cambia aquellas malas decisiones para que cambien. Entonces, no existen las ganancias de corto plazo y como dijo Pastor Juan Manuel, ten mucho cuidado cuando vengan y te ofrezcan este negocio millonario que de la noche a la mañana pasamos de 0 a 1 millón. Eso no existe, siempre trae algo raro, algo riesgoso y puedes perder todo. Entonces, el mejor método de ahorro es sentarte, analizar, darle al Señor lo que le corresponde y decirle, Señor, bendice mi 90%. Esta es la única ecuación que contradice la matemática, donde 90 es mucho más grande que 100. Porque los 100 están en tus manos y estás en falta con Dios, porque te has quedado con lo que le corresponde. Pero el 90, cuando le das a Dios lo que le corresponde, cuando Él bendice y tú entras en mayordomía, entras en el administrador del Señor con ese 90% para que el Señor lo prospere, pero el Señor nunca prospera a un vago ni a un flojo. Dios prospera a hombres productivos, esforzados, valientes, perseverantes. Y la clave en todos los emprendedores que yo conozco, que han salido adelante, está en la perseverancia. Haz un plan. Si puedes, después de diezmar, a ahorrar el 10% para ponerlo en un pozo en el cual vaya creciendo, para empezar tu ahorro, para empezar tu emprendimiento tiene que haber un plan. Por ejemplo, vas a iniciar, no sé, un taller y necesitas para alquilar el taller 2 por 1, 2 de garantía, 1 de adelanto. Y eso te suma 3.000 soles. Y aparte necesitas, no vas a comprar, vas a alquilar máquinas. Y alquilar máquinas, entonces haces tu presupuesto. Como explicó Pastor Juan Manuel, que va a ser un castillo, un edificio, tienes que planificar. Entonces necesito tanto y entras en la base. Señor, ¿cómo llego? Voy a comenzar a ahorrar. Señor, ayúdame. El Señor te va a bendecir, el Señor te va a sorprender. Volviendo al tema diezmo, porque no puedo hablar de finanzas sin hablar de obediencia. Pregúntale a alguien que diezme. Tienes que conocer a alguien. Y pregúntale, que te cuente, va a tener cientos de historias.
de cómo Dios lo ha bendecido de manera sobrenatural. Y en todas esas historias hay obediencia, perseverancia y mucha fe. Entonces, no busques una fórmula mágica, porque hay muchas. En el mundo puedes encontrar, métete en internet, 1000 formas de ahorro y 1000 formas de emprender, pero créele al Señor. Nosotros somos el pueblo de Dios, bajo los principios de la palabra de Dios. Deja que el Señor haga crecer ese 90, pon tus planes delante del Señor, que Él hará, y ahorra lo que puedas, todo lo que puedas, póntelo como meta todos los meses hasta que alcances el monto que necesitas para empezar a emprender. El Señor te va a respaldar. Solo para información de todos, vamos a terminar esta ronda con el ministro Duarte, luego vamos a tener una ronda más y ahí vamos a terminar con las preguntas. Sabemos que hay muchas, pero por un tema de tiempo vamos a tratar de resumirlas. Y he estado tratando de seleccionar preguntas que engloban las preguntas de muchos. Dice así: buenas, soy un joven de 20 años. Quería preguntar qué le aconsejaría a los hombres de esta edad para que sean verdaderos hombres. Te espero los martes a las 8 de la noche acá en casa. No, es el primer paso que tienes que dar, es un paso de fe. Es un tema como bien hemos visto hoy día de obediencia. O sea, entender que la Biblia no está dada, la palabra de Dios no está dada simplemente como una sugerencia, sino son pautas para nuestra vida. Te enseña cómo ser un hombre. Y ser hombre no es como el mundo te lo pinta, ¿no? Que la hombría radica en cuántas mujeres tienes, cuántos hijos tienes. Yo soy piurano, en Piura hay un pueblo, una ciudad que queda en Sechura, donde todos se apellidan Panta y Eca. Y es porque todos son hijos de un señor que se apellidaba Panta y otro se apellidaba Eca. Y se metieron con cuantas mujeres pudieron, porque ese es el machismo. Y eso es lo que el mundo considera como hombría. A tus 20 es fácil caer en esas tentaciones, es fácil perder la brújula de cuál es la hombría verdadera. La hombría verdadera está, como dijo Pastor, en la madurez para obedecer, para aceptar nuestras responsabilidades, qué es lo que tienes que hacer. No es qué es lo que quieres hacer. A los 20 es fácil hacer lo que queremos. Es fácil desobedecer, porque es fácil, es lo más simple del mundo. Pero la hombría radica en que tú te pares y tengas en responsabilidad el asumir cada una de tus funciones, cada uno de tus roles. Y si te puedo dar un consejo, comienza con aceptar las consecuencias de tus propios actos. Como decía Pastor, es fácil andar en la vida señalando al enemigo como el causante de todos tus problemas. Y a los 20, con mayor razón, porque lo que menos hacemos en esa edad es asumir las consecuencias de nuestros actos. Si tú quieres lograr una madurez verdadera, comienza por aceptar en dónde te equivocas, porque ese es el punto de partida para el cambio. Y de ahí tengo 48 y sigo aprendiendo. Pastor, ¿cómo uno puede superar una crisis matrimonial después del adulterio? Muy bien. Por cierto, el resto de las preguntas vamos a estar contestándolas los días martes. Los días martes antes de la enseñanza, unas cuantas de ellas, 3 o 4 de estas preguntas, vamos a ir respondiéndolas a lo largo. Así que están cordialmente invitados. Bueno, el adulterio es muy doloroso en un matrimonio, definitivamente. Pecado es pecado. No hay pecado grande o pecado chico, pero hay pecados que traen consecuencias más graves que otras. Y el adulterio es uno de esos pecados que trae mucho dolor. Lo primero, encontrar si es que no te han ampallado. Que ahí sí está peor todavía. Pero si no está confesado, buscar líderes de confianza
y orar para que venga el momento adecuado para poderlo confesar. Si ya eso está confesado o descubierto, cualquiera de las dos figuras, hay una gran diferencia, porque la confesión viene producto del arrepentimiento. Y claro, el ampay puede tornarse simplemente en una tristeza, como dicen las Escrituras, producto de haber sido descubierto. Y el proceso del perdón, si bien es cierto, en el caso ya de la otra parte, del cónyuge, que perdona, uno pide perdón y la otra parte perdona, la parte que perdona va a necesitar mucha ayuda para que luego de ese paso de fe de perdón se inicie un proceso de restauración en la relación. Solo bien difícil que venga. Así que lo más aconsejable es que tengan un matrimonio maduro en el Señor, que los acompañe en ese proceso de la sanidad una vez dado el perdón. Pero necesitan un acompañamiento, solo no lo van a hacer. Hay una pregunta que dice, ¿miseria es igual a pobreza? ¿Dios bendice a creyentes y no creyentes? Definitivamente, Dios bendice a aquel que trabaja, para empezar. Sea creyente o no sea creyente, porque es un patrón. Pero cuando nosotros caminamos bajo la cobertura de Dios siendo obedientes, cuando vengan los tiempos malos una vez más, se verá la diferencia entre el creyente y no creyente que es obediente. Por ejemplo, yo en la pandemia me quedé en suspensión perfecta y no había de dónde sacar ingresos. Y entonces dijimos, 20 años trabajando en una empresa, me mandaron a suspensión perfecta, siendo gerente comercial. 15 días antes me había llamado el dueño de la empresa a decirme, no te preocupes, esta la pasamos juntos, tú y yo, 20 años juntos. Llega la quincena y Serapio Torres en la cuenta. Entonces yo digo, 20 años me llamaste, me dijiste. Entonces agarré con mi esposa y le dije, mira, si esto es lo que puede hacer un empresario o una empresa, yo renuncio. Y renuncié y le pedí mi liquidación en medio de la pandemia. Y empecé a decir, bueno, hemos servido al Señor en casa haciendo caja china, así que vamos a servir caja china. Y empecé a hacer caja china y el Señor nos sorprendió porque a lo largo de la pandemia vivimos haciendo caja china y no faltó nada en casa, ¿no? Y entonces había que esforzarse, había que trabajar, pero teníamos a Dios que nos protegía en el día malo, ¿no? Y recuerden algo, un versículo bíblico, Hebreos 7:8. Aquí en la tierra reciben ciertamente los diezmos hombres mortales, pero allí aquel del cual se da testimonio de que vive. Nuestros diezmos Jesús los tiene presentes. ¿De quién se da testimonio de que vive? Jesús. No es un tema, como digo nuevamente, de mi relación con la iglesia, es mi obediencia a Dios. Invertí en un negocio financiero y tuve ganancias. Hoy el negocio quiebra y se ve peligrado mi capital, empiezo a tener problemas en la familia. ¿Fue mala decisión o el destino? O sea, no tengo mucho detalle, pero si comprometiste para una inversión que la idea era que sea un canal de bendición, una nueva fuente de ingresos, y lo calculaste bien,
sin poner en riesgo la estabilidad de tu familia, te va a doler, pero no va a traer esa inestabilidad y ese dolor a tu familia. Si quizás te emocionaste con esas ganancias, sobre todo en lo que es bolsa, corto plazo, cuidado, criptomonedas, cuidado con tantas cosas que hay, y uno dice, oye, puse 10 y tengo 13, 30%, ¿qué me va a dar? Y tengo 14 y tengo 15, no, voy a meter 20 más, o peor aún, me voy a prestar, claro, soy un genio, me prestan al 15% y yo voy a ganar 30, qué fácil. Pero cuando vienen estas caídas, porque los negocios riesgosos son cíclicos, siempre se recomienda verlos a largo plazo. El que está viendo la computadora todo el día se va a volver loco, ¿no? Y el principio de todos los males es el amor al dinero. Entonces, si tú lo hiciste como un canal de bendición, vas a saber esperar sin poner en riesgo tu familia, ok, y vas a poder ver algunas otras opciones. Pero si tú tomaste la mala decisión, y eso solo lo sabes tú, de comprometer más allá de lo que podías, trayendo inestabilidad a tu familia, te emocionaste nuevamente, no por principios, como decía Pastor Juan Manuel, sino por ese corazón engañoso que tenemos y nos dejamos seducir por la ganancia, trajiste este problema. Si fue así, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, trabaja, búscate otra fuente de ingresos segura. La inestabilidad se combate con la estabilidad. El desorden se combate con el orden. La carne se combate con el espíritu. Para el creyente todo es espiritual. Analízalo, no te justifiques, no te victimices, asume como hombre y toma las decisiones para revertir esto y sacar adelante a tu familia. Es una oportunidad que Dios se glorifique en ti. Última pregunta. ¿En el rol del hogar, solo el hombre tiene que asumir la responsabilidad? Bueno, depende. Depende de tu esposa, no, mentiras. La realidad que, como bien dijo Toño hace un momento, es un tema de equipo. El matrimonio, dejamos de ser dos y nos convertimos en uno. Eso es para las buenas y es también para las malas. Eso es para que te sirvan, pero también es para servir. Esa frasecita que los hombres solemos tener cuando conversamos con amigos y decimos, voy a ayudar a mi esposa con los quehaceres. No, mi hermano, la casa es tuya, la cama es tuya, la cocina es tuya. Tú no estás ayudando a nadie. Tú estás haciendo parte del trabajo, un trabajo en equipo, de familia. La crianza de tus hijos es exactamente lo mismo. No es responsabilidad de tu esposa. No porque tú estés trabajando todo el día, tu esposa tiene que educar sola a los chicos. No, yo trabajo todo el día y llego a mi casa a conversar con mis hijos. Procuro recogerlos. Yo salgo, bueno, mi hijo mayor está trabajando, sale de trabajar a las 11 de la noche, voy yo a recogerlo. ¿Que no puede venirse solo? Sí, sí puede. Pero prefiero ir yo, porque ese tiempo, entre que lo recojo y llego a la casa, voy conversando con él. Lo mismo hago con mi hijo menor. Sale del inglés, lo recojo yo. ¿Tengo que salir de mi trabajo un poco antes para hacerlo? Sí, lo hago. ¿Pero es por qué? Porque estoy ayudando, estoy compartiendo, estoy siendo parte de su vida. Y eso se refleja en la casa, en los tiempos de familia. Entonces, pensar de que mi esposa esto y yo aquello no camina, porque eso no es un equipo. En el matrimonio, en el hogar, es un equipo. Cada uno hace su parte y eso incluye a tus hijos. Si tú te preguntas por qué mi hijo no mueve un dedo, es porque tú no le enseñaste a mover un dedo. Y enseñarle no tiene nada que ver con decirle hazlo. Tiene que ver con decirle ven, te voy a enseñar a hacerlo. Que es algo totalmente distinto. Tú le puedes decir a tu hijo, tiende tu cama. Por ejemplo, yo soy un maniático, yo no me puedo echar a dormir en mi cama si mi cama no está tendida, ¿ok? Y la tiendo yo. Entonces tú no puedes decirle a tus hijos, tiende tu cama, si tú no te has parado al costado y decirle, oye, mira, la cama se tiende de esta manera, la sábana la estiras de esta manera. Recién ahí tu hijo va a aprender a hacerlo de manera correcta. Porque si no, tú le dices, oye, anda, tiéndela, y la va a tender como él quiera. Y al final, para ti va a estar mal, pero en su cabeza, en su mente va a estar bien. ¿Por qué? Porque nadie le enseñó. Entonces, el decir de que
O el preguntar quién es más responsable o quién tiene responsabilidad en una u otra área, no, yo lo veo más como un trabajo en equipo.